Hola, ¿qué tal? Nuevamente su servidor Eric Renato Acosta Cruz con el tema de teorías contemporáneas de la educación, trabajo realizado para el segundo módulo de la maestría de formación didáctica del Colegio de Investigación Educativa. Bien, necesitamos analizar las teorías educativas para poder identificar los procesos mentales mediante el cual se obtienen los aprendizajes. En el ámbito nos encontramos ante dos teorías fundamentales. Uno es el instruccionismo y el construccionismo. Definamos instruccionismo como el conducir la enseñanza, es decir, esta teoría afirma que para poder obtener una mejor educación tenemos que mejorar la enseñanza. Dentro de los exponentes más destacados encontramos a Iván Pavlov. Él afirmaba que el comportamiento está controlado por las respuestas involuntarias a estímulos externos. Thorndike propone una serie de leyes, eh, la primera disposición, la ley del efecto y ley del ejercicio. La primera de ellas afirma que un aprendizaje no debe forzarse sin asegurar que se pueda responder. La segunda de ellas afirma que nadie aprende algo sin obtener alguna recompensa. Y la última, la ley del ejercicio, eh, afirma que no se debe de confundir la práctica con la repetición, son cosas completamente diferentes y que se garantiza la recompensa a las respuestas que sean correctas. Aparece también el personaje Skinner, con sus técnicas de condicionamiento operante. Por otro lado, el construccionismo busca que el conocimiento sea adquirido y aumentado conforme a la experiencia y realidad vivenciales. Esto significa dar a los estudiantes cosas buenas que hagan para que puedan aprender haciendo mucho más y mejor de lo que ya lo podían realizar o hacer. Dentro de sus principales exponentes está Lev Vygotsky y su teoría sociocultural, donde identifica que el desarrollo cognitivo está ligado con el desarrollo social. Otro personaje muy importante en esta teoría es Jerome Brunner y su teoría del aprendizaje por el descubrimiento. El centro de su teoría se basa completamente en las influencias que intervienen para aprender. ¿Por qué estás influenciado para obtener el conocimiento? ¿No? Por último, el personaje también muy importante, Jean Piaget, y su teoría psicogenética, donde contiene una propuesta que en lo particular a mí me gusta mucho, y que dice que el aprendizaje se da cuando chocan lo que se sabe con lo que se debería de saber, ¿no? En el momento en el que se encuentran estos eh, dos partes pues del conocimiento, se genera un conocimiento de otro nivel muchísimo más alto. Hablando del origen del sistema escolar, eh, y bueno, trasladándonos más allá del origen de los tiempos, hay una pregunta que me gustaría resolver un poquito más. ¿Por qué del origen del sistema educativo actual? Y bueno, esto pues lo remontamos a las diferentes necesidades que se dieron en la revolución industrial. Derivado de esto, pues se buscaba capacitar conforme a las necesidades de la industria. Por lo tanto, la educación en aquel momento conducía al alumno
por el camino de las experiencias no participativas, es decir, lo que la industria necesitaba en ese momento, ¿no? Se les decía cómo hacer las cosas, una capacitación simplemente. ¿Cuáles fueron las razones fundamentales que existen para reformar los sistemas educativos actuales? Pues una de ellas fue la economía y buscando que los futuros profesionistas, futuros profesionales, ocuparan un lugar dentro de la economía, que fueran económicamente activos. La otra pues es cultural, donde se busca que los estudiantes se apropien de su cultura nacionalista, sea en el país que sea, derivado de la globalización, se puedan identificar culturalmente con su procedencia, ¿no? Así que resolviendo la pregunta de dónde vienes y clasificar tu procedencia por costumbres y por tradiciones propias de la nación. Digamos a los organismos internacionales en pro de la educación, pero antes de checar lo que estos organismos proclaman, sería bueno analizar lo que Jerome Brunner observó en la educación superior. Y son tres problemas que me gustaría citar. El primero de ellos, el poco financiamiento que las universidades cuentan por parte de los gobiernos, que pues obviamente deberían de buscar más ingresos y diversificarlos de distintas maneras. Segundo problema, el mal manejo, la mal gestión universitaria. Pues la administración de estas no es el adecuado para la generación del cambio, ¿no? La generación actual. No es coincidencia que muchas universidades públicas en la actualidad estén a punto de colapsar, hablando administrativamente o económicamente. Y tercero, la no globalización. Sí sería necesario que todos los modelos se adapten a entornos globales y que la globalización fuera la que dictaminara todos estos conceptos o modelos eh, a lo largo del mundo, ¿no? Pues obviamente, claro, vemos a ciertos organismos internacionales a favor de beneficiar la educación. La primera que vamos a mencionar es la UNESCO. Por su parte se recomiendan tres principios rectores: la relevancia, la calidad y la internacionalización. Eh, el Banco Mundial, el BME, recomienda promoción, incentivos, los gobiernos y políticas que el conjunto de estos se apropie en la educación y sean parte de el BID o el Banco Interamericano de Desarrollo. Se ha manifestado en pro de que la educación superior sea ligada al desarrollo nacional y que el Estado en todos los países sea ligado directamente a la educación superior, ¿no? Que la liga sea o la participación sea bidireccional. La OCDE, por su parte, se ha proclamado en pro de la flexibilidad, la pertinencia, la calidad, personal académico y recursos financieros. Si analizamos cada uno de estas organizaciones y de lo que han dicho o han publicado, pues todas ellas proclaman en favor de diversificar los recursos, de que las universidades y la educación tenga diversos ingresos, no solo proveniente del gobierno y de las políticas, pero sí que estén ligadas ambos entes, ¿no?
Traduzcamos esto en que las transformaciones de las universidades de México deberían ser iguales a todas las transformaciones en las universidades del mundo. Por último, llegamos al tema de las teorías educativas y existe una interesante diversidad en cuanto a las teorías educativas se refiere, ¿no? Analicemos alguna de ellas con la misma certeza de aplicación, pues todas han mostrado sus bondades a lo largo del tiempo. Del paradigma ecológico o emergente implica una visión global, holística, un poco compleja e interdependiente de la escuela y de los procesos que se llevan a cabo en ella. Por su parte, el constructivismo y su pregunta de cómo aprende el hombre, ¿no? La pedagogía del trabajo, la pedagogía de Makarenko se basa en dos principios básicos, colectividad y el trabajo, generando la conciencia de un grupo y el trabajo productivo en bien de una sociedad comunista. Analizamos también el marxismo y el socialismo autogestionario. Marx y Lenin, sus teorías sugieren elevar a nuestras personas o a las personas al grado de que comprendan todas las ventajas de la participación organizada. Por último, el personalismo que entiende que la filosofía moderna ha conducido a errores relevantes, ¿no? Como, por ejemplo, el idealismo, pero que también ha aportado novedades antropológicas, como la subjetividad, la conciencia, el yo o la reivindicación de la libertad. Entonces, pues en conclusión, tenemos mucha diversidad en cuanto a las teorías educativas y estas muy apegadas a el constructivismo y muy apegadas pues al conocer y obtener el conocimiento acerca de la participación y la experiencia propia vivencial. Pues eso es todo en cuanto al análisis del módulo y referente pues al módulo de teorías contemporáneas de la educación. Pues muchísimas gracias por su atención. Hasta luego, hasta la próxima.